¿Qué tal, estimados estudiantes? Bienvenidos a esta segunda cápsula, ecuaciones lineales y factor integrante. En esta sección abordaremos las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, y este es uno de los tipos de ecuaciones más importantes en varios tipos de ingeniería debido a su frecuente aparición en modelos de circuitos eléctricos y mezclas químicas. La clasificación como ecuación lineal. Una ecuación diferencial de primer orden se clasifica como lineal si puede escribirse algebraicamente de la siguiente forma: A1 en función de x por la derivada de y sobre la derivada de x más A0 en función de x de y, o que multiplica y, que es igual a g en función de x. Esa estructura algebraica es fundamental para identificar correctamente el tipo de ecuación diferencial. Observe que la variable dependiente y su derivada de y con respecto de x aparecen como exponente 1. ¿Ok? Aquí todos los términos tienen un exponente 1. ¿Ok? Ten en cuenta que todos están exponenciados a la 1. Y coeficientes, los términos A1 en función de x o A0 en función de x son funciones que dependen exclusivamente de la variable independiente x. Por eso es A1 en función de x, A0 en función de x. No es que se está multiplicando. Para resolver estas ecuaciones, el primer paso obligatorio es llevar la ecuación a su forma estándar. Y esto se logra dividiendo toda la ecuación entre el coeficiente principal ax a 1 en función de x, de modo que el coeficiente de la derivada sea la unidad 1. La forma estándar se describe la derivada de y en función de x más p en función de x que multiplica a y es igual a la función de x. La derivada de y con respecto a x más una función p de x que multiplica a y es igual a una función de f de x. Ahora la lectura técnica nos dice: el coeficiente de la variable dependiente es crucial identificarlo correctamente incluyendo su signo para el método de la solución, y este es p en función de x o función de p de x, y f en función de x es el término no homogéneo o término fuente. El algoritmo para resolver estas ecuaciones se basa en convertir el lado izquierdo de la ecuación en la derivada exacta de un producto. Para lograr esto, multiplicamos toda la ecuación por una función auxiliar llamada factor integrante, denotada por la letra griega mu. Y la fórmula sería: mu en función de x es igual al número de Euler elevado a la integral p de x diferencial de x. De nuevo, mu de x es igual al número, número de Euler, elevado o exponenciado a la integral de p en función de x diferencial de x. ¿Ok? Al multiplicar la ecuación en forma estándar por mu en función de x, el lado izquierdo se transforma automáticamente en la derivada del producto de en función de x, mu de x por y. Esto nos permite integrar directamente. Normalizar, llevar la ecuación a la forma, o bueno, los cuatro pasos: llevar la ecuación a la forma de diferencial de y sobre la diferencial o derivada de x, más p en función de x por y, que es igual a la función de x, y determinar quién es p de x. Calcular el factor integrante, resolver la integral del exponente integral p de x derivada de x para hallar mu de x. Después multiplicar toda la ecuación estándar por mu de x e integrar. El lado izquierdo se convierte en la derivada del producto mu de x con respecto de y o por y se integran ambos lados y se despeja y. Bien, vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial lineal en el intervalo 0 infinito. X, la derivada de y de x es menos 3y es igual a x a la cuarta potencia. Primero la normalización. Observemos que la derivada está multiplicada por x. Para obtener la forma estándar, dividimos toda la ecuación entre x. Por lo tanto, sería eh, x por la derivada de y sobre x por la derivada de x menos 3x por y o de y, que es igual a x a la cuarta sobre x. Simplificando, obtenemos la forma estándar.
y aquí le restamos uno. ¿Ok? La derivada de y sobre la derivada de x menos 3x, menos 3 sobre x por y es igual a x al cubo. Es fundamental incluir el signo. El coeficiente que acompaña a la y es p de x, que es igual a menos 3 sobre x. Esta misma ecuación, o bueno, esta misma perdón, hay fracción. Ahora paso 2, cálculo del factor integrante mu de x. Aplicamos la fórmula mu de x es igual al número de Euler exponenciado a la integral de p de x por dx y sustituimos p de x. Por lo tanto, nos quedaría la integral, perdón, mu de x es igual a el número de Euler exponenciado a la integral de menos 3x por la derivada de x. Extraemos la constante menos 3 de la integral. Por lo tanto, nos quedaría mu de x es igual al número de Euler, o vamos a llamarle e, exponenciado a la menos 3 por la integral de x con respecto de x. ¿Ok? Y nos quedaría mu de x es igual a Euler exponenciado al menos 3 logaritmo natural de x. La simplificación usando propiedades de logaritmos. Para simplificar la exponencial con el logaritmo, debemos subir el coeficiente menos 3 como exponente del argumento o de la propiedad, que es a logaritmo natural de b es igual a logaritmo natural de b por a. ¿Ok? Por lo tanto, nos quedaría mu de x es igual a Euler logaritmo natural de x a la menos 3. La función exponencial y el logaritmo natural son inversos, por lo que se anulan y nos queda finalmente mu de x es igual a x a la menos 3 o su equivalente 1 sobre x menos 3. Multiplicación de la ecuación. Multiplicamos nuestra forma estándar del paso 1 por el factor integrante x menos 3. Por lo tanto, nos quedaría x menos 3 por la derivada de y con respecto de x menos 3 sobre x por y, que es igual a x a la menos 3 por x al cubo. Y aplicando la propiedad distributiva, tenemos que x al cubo por la derivada de y sobre la derivada de x menos 3x a la cuarta por y es igual a 1. Ahora el reconocimiento de la derivada. En este punto debemos reconocer que el lado izquierdo es efectivamente la derivada del producto del factor integrante por la variable dependiente y le daremos una verificación rápida. D sobre la derivada de x que multiplica a x al cubo por y, que es igual a x a la menos 3 por la derivada de y sobre la derivada de x más y, que multiplica a menos 3x a la menos 4. Y esto coincide, entonces reescribimos el lado izquierdo como una derivada compacta, que sería la derivada, bueno, la derivada de y con respecto a la derivada de x por x al cubo por y es igual a 1. Bien, integración y despeje. Integramos ambos lados con respecto a x. Por lo tanto, la integral de la derivada de la derivada sobre la derivada de x por x a la menos 3 por y por la derivada de x es igual a la integral de 1 por la derivada de x. Y la integral de una derivada anula la operación diferencial en el lado izquierdo. Por lo tanto, obtenemos x a la menos 3 por y es igual a x más c. Y aquí integramos de nuevo la variable o la constante c. Y el despeje final de la variable dependiente. Finalmente despejamos la variable dependiente y. Para ello multiplicamos toda la ecuación por x al cubo o pasamos el x menos 3 dividiendo. Y por lo tanto nos quedaría y es igual a x más c sobre x menos 3. O si lo vas a multiplicar, entonces te quedaría y es igual a x al cubo por x más c. Aplicando la propiedad distributiva para la representación final, obtenemos y es igual a x a la cuarta más c por x al cubo. En la solución general, pues es y es igual a x a la cuarta más c por x al cubo.
La solución consta de dos partes, x a la cuarta asociada a la parte no homogénea y cx al cubo, que es la solución homogénea asociada. Cualquier función de esta forma satisface la ecuación diferencial original. Ahora, si la ecuación tiene la forma y a la 1 más la función p de x por y es igual a la función de x, vas a utilizar el factor integrante. Y ten cuidado, no olvides el signo negativo en la función p de x, si es que existe. Y la propiedad clave Euler, k logaritmo natural de x, que es igual a xk. Ahora, para concluir, pues domina el factor integrante. Has completado el estudio de las ecuaciones diferenciales hasta este momento. Practica los cuatro pasos, pues hasta que te sean naturales. Muy bien, estimados estudiantes, con esto concluimos esta cápsula. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.